Pues la primera pregunta la realiza Marta. ¿Por qué hay musulmanes tan radicales y desde cuándo son tan fanáticos? Bien, Son 8 preguntas, Fray sí, Aquilino, por... respondo a la primera. Los musulmanes en una primera época, en la época de expansión del Islam, eran muy tolerantes. Entonces, esta tolerancia se ve, por ejemplo, cuando ellos llegan a Egipto o cuando llegan aquí a España. De hecho, en Egipto y en España se piensa que eran cristianos, pero de otra iglesia diferente, porque se tenía también, se conocía en Egipto y se conocía en España a bizantinos, por supuesto a coptos, pero también la iglesia que se expresaba en latín desde Cartago hacia el oeste. Con lo cual, primero se pensaban que eran cristianos. San Juan Damasceno en sus escritos dice que estos nuevos creyentes no son sino una herejía antitrinitaria. Entonces, en los primeros siglos del Islam, el Islam va a mantener esa idea de dhimmíes, protegidos, con lo cual tienen que pagar un impuesto especial porque les vamos a proteger. Y poco a poco en la radicalización del Islam, el Islam se hace mucho más radical. En un primer momento, mi forma de ver, con este Ibn Taymiyyah, que es muy peculiar la influencia que tiene este hombre en el Islam a partir del siglo XIV. El periodo turco es un periodo, o sea, en el 1517 los otomanos irrumpen y es un periodo de continuo enfrentamiento entre la Europa cristiana y el mundo otomano musulmán que se encuentra, como ya digo, desde la frontera de Marruecos hasta Viena. Con lo cual hay un enfrentamiento naval, un enfrentamiento con la piratería berberisca fomentada por el Imperio Otomano. Hay enfrentamientos. Cuando cae el Imperio Otomano en 917, hay una relación con los imperios europeos, Francia, Inglaterra, que en un primer momento habían derrocado el Imperio Otomano y se piensan los árabes, sobre esto en la revista de los 100 años de nuestra revista de marzo, en el que la revista Tierra Santa hace 100 años, tenemos un artículo dedicado a estos 100 años en el mundo árabe, cómo Hussein, el gran jerife de la Meca, pues los británicos se ponen en contacto con él con la promesa que si ayudan las tribus árabes a liberar toda esta zona desde Argelia hasta Siria del imperio turco, van a fomentar la creación de una gran nación árabe, con Egipto, toda la península arábiga, Irak, Jordania, Palestina, Líbano, Siria. Después los ingleses y los franceses hacen sus protectorados y ahí hasta los años 60 están. Y Egipto va a continuar con ese protectorado en el canal de Suez. Le va a costar liberarse mucho en tiempo de Nasser. Después los ingleses hacen una de sus jugadas en Chipre, por ejemplo, se van de Chipre, pero dejan la República Turca en el norte y la República Griega en el sur para que estén enfrentados. En Palestina e Israel, pues ahí hacen la declaración Balfour también bajo cuerda y crean un conflicto. Este periodo moderno yo creo que de alguna forma hereda estos conflictos de esa independencia prometida al mundo árabe y que después no se dio, con el hecho de que haya muchos exaltados que de pronto digan que los problemas del mundo árabe vienen por seguir las modas occidentales y que hay que volver a los antiguos califatos, que ya digo, menos Abu Bakr, el primer sucesor de Mahoma, el resto de califas fueron asesinados. Tampoco eran tan ideales, a mi modo de ver. Pero yo creo que el Islam hay que dejarlo también, porque el Islam también ahora ya no está en estos mapas que estamos viendo en pantalla. El Islam ya es global y el Islam también tiene que cambiar. Eh, hay, un, hay un ensayista, un pensador, filósofo, Adonis, es su seudónimo, es un sirio que vive en Líbano, ¿no? Y yo le he escuchado una vez en la televisión y decía, el Islam tiene que llegar a la separación iglesia-estado. Entonces, el Islam evolucionará también si se le deja un poco en libertad, si se ayuda a los gobiernos moderados, a los librepensadores del mundo árabe intelectuales, seguramente se va a reencauzar a ser lo que fue en unos momentos de su historia. Piensen que la filosofía griega
se va a traducir por monjes siríacos al siríaco, que es lengua semita. Del siríaco se va a traducir al árabe por estos mismos monjes, y que cuando Europa únicamente va a tener esa cultura en los monasterios, el mundo árabe va a explotar a Platón, a Aristóteles, va a surgir Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena, los grandes filósofos que van a llegar también al Andalus, Averroes, y en el mundo judío andalusí, Maimónides, Ibn Gabirol, Baja Ben Yosef Impacuda, y en la Escuela de Traductores de Toledo, del árabe se va a traducir al latín las obras de los clásicos griegos y se va a producir el Renacimiento. El Renacimiento no nace en Florencia, nace en Toledo. Y las universidades, Bolonia, Salamanca, la Sorbona, Oxford, van a ser gracias a ese Renacimiento. Entonces, todo tiene un porqué. Los musulmanes esperemos que vuelvan de alguna forma su mirada hacia lo más rico de su civilización y contribuyan también a que la humanidad, son 1.300 millones, que la humanidad también, o sea, tiene algo que decir para que la humanidad vaya bien. Otra pregunta, intento ser más breve. Julián pregunta por qué se parecen tanto el árabe y el hebreo. Son dos lenguas semitas, por lo tanto, nacen de un mismo tronco común que sería el tronco semítico común. Árabe, hebreo, arameo, ugarítico, por ejemplo, también es una lengua semita. Todas estas lenguas tienen las raíces, comparten la mayoría de las raíces. El árabe, a diferencia del hebreo y del arameo, es una lengua muchísimo más rica, ha conservado mucho más la riqueza. En su gramática es mucho más arcaizante también, pero son lenguas hermanas. Gabriel pregunta, ¿por qué el cristianismo es la única religión que cree en un Dios hecho hombre? La cuestión es que la encarnación a nosotros se nos ha revelado. En el judaísmo no se había revelado la encarnación, o mejor dicho, el judaísmo tiene una serie de profetas y esos profetas anuncian la llegada de un Mesías. Lo que no entendíamos era cómo iba a llegar ese Mesías. Ese Mesías es además el Verbo de Dios encarnado. Esa es la revelación de Cristo. Por eso, en una de las conferencias en la que hablábamos sobre esa separación entre el judaísmo rabínico y el cristianismo, decíamos cómo no es que el judaísmo fuese anterior al cristianismo, es que el cristianismo es la continuación lógica del judaísmo, donde se da una revelación más. Y después hay un rabinismo, que es lo que hoy llamamos judaísmo. Entonces, nosotros entendemos la encarnación cuando se nos reveló, y se nos reveló con Jesucristo. Pregunta Paulina, ¿la yihad está en el Corán? ¿Es algo propio de todos los musulmanes? Vamos a ver, la yihad, el yihad es un masdar, que digamos una forma, es un verbo sustantivado, una especie de infinitivo, por así decirlo. Entonces, yihad significa esfuerzo. Es un esfuerzo que se hace en la fe. La yihad después ha derivado o tiene la connotación de explotarse o algo así. Entonces, hay un texto muy importante que es el canto de Débora. El canto de Débora, el canto de Miriam, la hermana de Moisés en Éxodo. El canto de Débora está en Jueces. Y los oráculos de Balaam son los 3 textos más antiguos de la Biblia. Textos, como tales, tienen la mayor antigüedad. En el canto de Débora se habla, por ejemplo, de estos Nezirim, consagrados, que yo les decía que dejaban su pelo largo y después no tocaban ni mujer, ni vino, ni bebida embriagante. Después se cortaban el pelo y lo ofrecían en el templo. El canto de Débora comienza diciendo que cuando los Nezirim, los consagrados, se sueltan el moño y se ponen en primera línea de batalla, eso ya es una yihad. Entonces, es un esfuerzo sobre la fe. Ese esfuerzo puede ser presentando batalla incluso. Pensemos en un pensamiento medieval, ¿no? Donde de alguna forma es dar la vida por la fe. Después, ese género, esa palabra se ha venido depreciando, contaminando, y la yihad se ha quedado como una acción violenta.
sobre personas. Y eso es lo que yo decía al principio, el Islam está ahí de alguna forma desvirtualizado. Entonces, es una pena, pero digamos que en algún momento volverá a ser el Islam que era. Esperemos que sí. Rocío pregunta, ¿qué nos puede decir de los intentos de entendimiento y diálogo interreligioso entre musulmanes y cristianos en la actualidad? Yo creo que son muy, muy necesarios. Fíjense, todos los cristianos en las diferentes confesiones somos unos 1.900 millones. Los musulmanes son 1.300. Esto quiere decir, primero, que no llegamos a ser la mitad de la población del mundo, pero que somos una parte muy, 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 muy importante de esa población del mundo. Es muy necesario, por el bien de la humanidad, que nosotros tengamos diálogo, que lleguemos a un entendimiento, que seamos verdaderos hacedores de paz, porque proclamamos a un mismo Dios, a un Dios que ha creado a todos los seres humanos, a un Dios que busca el bien de todos los seres humanos. Yo entiendo que es muy difícil entender el Islam, un Islam que nos ha llegado también con una complejidad teológica, doctrinal, cultural, histórica, muy, muy variada, muy compleja, un Islam que se ha ido transformando, pero es muy necesario el diálogo, porque además es una responsabilidad nuestra como creyentes, es una responsabilidad suya como creyentes y es una responsabilidad para el resto del mundo. María pregunta, ¿en qué momento y por qué se desvirtúa el Islam y surge esa tendencia tan fundamentalista que hoy se observa? El Islam ha tenido bastantes periodos, porque basta que haya personas exaltadas para que de pronto puedan tomar un texto y hacer uso de él. Quiero decir, muchas veces se dice que no es importante lo que diga el Corán, sino que es importante lo que los musulmanes dicen que dice el Corán. Eso también ha ocurrido en el cristianismo. Nosotros también hemos tenido guerras de religión, hemos tenido guerras santas, por así decirlo, pero ha llegado un momento en que quizás la Iglesia ha encontrado una madurez y se ha dado cuenta que el lugar es el lugar, eh, primero, en el espíritu, el lugar con los más necesitados, con los más pobres, y que la Iglesia no tiene que ser una iglesia que ataca. Yo puedo dejarme matar por mi fe, pero no voy a matar a nadie por mi fe. Entonces la Iglesia, diciendo la verdad siempre, verdades como en el tema de moral, verdades sobre todo para proteger la vida de quienes aún se encuentran en el seno de su propia madre, la vida de las personas que están desvalidas por la edad. La Iglesia defenderá siempre la vida y defenderá la verdad, pero la madurez que ha alcanzado la Iglesia después de 2000 años no es para hacer guerras santas. Pero en nuestro periodo histórico las ha habido. En el periodo histórico del Islam también las ha habido, como las ha habido en el hinduismo, en el budismo y en cualquier religión. Cuando dejamos que el hecho de ser humanos domine sobre nuestro espíritu, el componente humano, con pasiones, con sentimientos, con miedos, con temores, gobierne el espíritu, nos alejamos de Dios y hacemos barbaridades. El Islam ahora mismo se encuentra también en el punto de mira porque bueno, pues, las noticias van bien en las redes sociales y de pronto parece que todos los musulmanes son yihadistas. No es así. Esos 1.300 millones de personas se debaten entre un número muy pequeño de yihadistas, de personas que quieren hacer guerra, que hay incluso terroristas, y un número muy pequeño también de intelectuales, de gente que intenta guiar a esa masa hacia una fe, una espiritualidad verdadera, en paz. Y en medio sigue esa masa de 1.300 millones. Lo que no podemos hacer tampoco es condenar a esa masa por este núcleo pequeño o hacer que nuestros países del primer mundo, de Occidente, hagan también actos de venta de armas, de complots contra algunos gobiernos, bloqueos económicos como Siria ahora mismo, para intentar tener unas líneas políticas
que conlleven un mayor beneficio a los países occidentales. Entonces, lo que haremos será empujar esta masa de 1.300 millones hacia ese lado de los pequeños violentos. Si fomentamos el entendimiento, el desarrollo, fomentamos también una justicia social, seguramente que esta masa se irá hacia este número de personas intelectuales, guías espirituales, y el entendimiento será mucho mejor. Pero también hay que ponerse en la piel de un sirio que tiene su trabajo, su casa, su familia, su vida, y que de pronto se ve abocado a una guerra civil que no ha buscado. Paulina, ¿por qué los musulmanes consideran a las mujeres como inferiores a los hombres? Bueno, no solo los musulmanes, desgraciadamente, pero bueno. San Pablo tiene en algunas cartas, San Pablo dice, por ejemplo, en la carta a los romanos, que se habla mucho de moral, ¿no? Se dice también que las mujeres sean recatadas, que cubran sus cabellos, que lleven velo prácticamente, ¿no? En las reuniones eclesiásticas. La Iglesia ha tenido también un devenir histórico y poco a poco está reconociendo el papel fundamental de la mujer, papel que en algunos momentos también ha sido importante, pero que en otros momentos, digamos, no ha trascendido. Nosotros vivimos en el siglo XXI y vivimos en un país donde las mujeres gozan de todos los derechos y donde están ganando su lugar, el lugar que les corresponde en todos los ámbitos. Entonces, hay países pues, que, como digo, se encuentran en guerra, se encuentran metidos en medio de problemas internos muy, muy grandes. Me gustaría, quizás en el futuro hagamos algunas conferencias, me gustaría, por ejemplo, que viésemos un poquito es la situación de la mujer en Túnez. Es una situación muy interesante, con muchísimas intelectuales, con muchísimas mujeres metidas en política, un país que abolió hace décadas la poligamia. Escritoras las hay en Marruecos, con un potencial increíble, en Siria, en Líbano. O sea, la mujer en el mundo árabe no es tanto como se la pinta, ¿no? Por supuesto, hay países, pues un poquito los que he descrito antes, más influidos por Ibn Taymiyya, ¿no? Como Arabia Saudí, bueno, Yemen está ahora mismo en guerra, pues que sí que es verdad que tienen todavía unas leyes muy restrictivas para las mujeres. Pero hay que dar tiempo a esos países. Y de nuevo insisto, vamos a ayudar a que esta masa de 1.300 millones se sienta también legitimada, secundada, ayudada, apreciada, para que se vayan hacia el lado de esos intelectuales, de la gente que puede guiarles en la cultura, en el espíritu, para que la mujer tenga también el papel que la corresponde en esa sociedad, porque esa sociedad se lo dé por ella misma. Si una sociedad se siente atacada, es muy difícil que se abra, ¿no? Los bloqueos económicos no son tan buenos para las mujeres. Cuando se bloquea un país económicamente o se le ponen sanciones, la primera a sufrir es la mujer. Aunque si después, conociendo la sociedad islámica, y más concretamente la árabe islámica, del contexto de la Tierra Santa, con Siria, Líbano, Jordania, Egipto, vemos que la mujer también tiene un papel muy, muy importante, sobre todo dentro de la familia, pero también en la vida pública. Penúltima pregunta de Rocío. A propósito de buscar la oveja perdida, ¿hay algún acercamiento con estos grupos cristianos primigenios que perdieron la comunión con Roma y que no lograron un desarrollo mayor de la persona de Jesús? Bueno, prácticamente estos grupos ahora mismo no existen. O sea, existe la iglesia asiria, como ya he dicho, presente en Jerusalén, unas 200 personas en esa comunidad de Jerusalén, algo más de 3.000 en la de Belén. Por supuesto, en Irak, en Siria, había comunidades, ahora mismo están en Suecia. Entonces, lo que nosotros como cristianos, todos los cristianos, todas las confesiones, tenemos que intentar es llegar a un entendimiento, a un diálogo sano, constructivo. Todos tenemos que rezar para que el Espíritu Santo realice la unión de las iglesias, porque es algo que tendrá que hacer el Espíritu Santo. Nosotros no lo podemos hacer. El Espíritu sí puede hacerlo, pero podemos rezar para que eso se haga. Entonces, estos pequeños grupos prácticamente o desaparecieron
o se hicieron musulmanes o en algunos momentos de la historia se han ido uniendo a las iglesias mayores. El caso de la iglesia asiria caldea, que es católica y es una escisión, digamos, de la rama ortodoxa, ahora mayoritaria en Irak, la Siria caldea. Por eso también el Papa fue a visitar Irak, ¿no? Fue a visitar, digamos, ese lugar donde estaba, recuerdan la primera conferencia que hablábamos, si Abraham salió de Ur de los Caldeos, si ese Ur estaba en la zona del norte de Siria o estaba en Irak. El Papa fue a Irak sobre todo para ver a esa iglesia mártir sufriente. Entonces, esa iglesia caldea se unió a la iglesia católica. La iglesia siríaca en la rama maronita se unió a la iglesia católica. Entonces, esas iglesias poco a poco han ido volviendo, precisamente cuando alguien se ha ocupado de ir a ver quiénes eran, a dialogar con ellos y ofrecerles las manos abiertas. Cuando el buen pastor sale a la búsqueda y encuentra, la oveja sabe quién es su pastor y lógicamente va hacia él. Marisol pregunta, ¿es real que la Kaaba fue hecha por Abraham e Ismael y cómo fue a parar a Arabia Saudí? Dentro está la piedra negra, así lo entendí, ¿es así? Sí, vamos a ver, la tradición musulmana dice que cuando Abraham expulsa a Agar y a Ismael, la misma Biblia lo dice, o sea, Agar dice a su hijo, espérame aquí, y se aleja de su hijo para no verlo morir. El ángel se aparece y le dice, no, no temas, yo hago surgir una fuente y o sea, aquí estáis al reparo. Siempre que Agar, primero esa fuga que tuvo Agar, después cuando Agar abandona con Ismael la tienda de Abraham, Agar era agarena, es una tribu árabe. Entonces la tradición árabe dice que Ismael se iría hacia la Meca y él construiría la Kaaba. Con lo cual, según la tradición musulmana, el primer templo, o sea, el primer altar no es el de Jacob en el monte Garizim, es el de Ismael en la Meca. La Kaaba se conoce en esa época de la Jahiliya, la ignorancia, porque no había habido una revelación, o sea, en el siglo VI, antes de la predicación de Mahoma, nosotros sabemos que en la Kaaba, como ya he dicho, se llevaban allí todos los ídolos de estas tribus, se tenían allí durante el tiempo en que se realizaba esta feria, y después había estas competiciones, estas guerras poéticas. El mejor poeta de cada tribu salía y empezaba su poesía. La poesía era muy importante en el mundo árabe. Incluso antes de cada batalla salían los poetas de los dos bandos que se enfrentaban y empezaban a decir poesía. Y es un poquito como los raperos actuales, donde uno dejaba el verso, el otro comenzaba la respuesta rimando con ese verso. En las justas poéticas que se hacían en la Meca durante estos encuentros, estas grandes ferias, las mejores poesías parece ser que o se pintaban o se tejían y se colgaban de la Kaaba, se llaman las muallaqat, ¿no? Muallaqa, colgado. Entonces, entre estos grandes poetas de la Arabia preislámica tenemos, por ejemplo, muchos cristianos. Tarafa, Antara, eran cristianos. Entonces, digamos que la Kaaba ha sido siempre un santuario preislámico. Lógicamente no podemos tener ningún tipo de documento firmado por Ismael o por su madre Agar diciendo que fue construido por Ismael mismo, pero era un santuario que ahí existía y ahí estaba la piedra negra que sigue estando dentro de la Kaaba y que los musulmanes también veneran. Pues ya no hay más preguntas, Fray Aquilino. Pues muchas gracias a todos. Espero que me estéis viendo porque yo no me veo en pantalla. Sí, Pero, sí, te vemos. bueno, pues muchísimas gracias a todos. La próxima conferencia la haremos con una persona fascinante, María José Fernández, que es dama del Santo Sepulcro. Es una mujer de un gran entendimiento en historia, en religión, es jurista, colaboradora del Centro Tierra Santa y sería ya la última
El año próximo veremos cómo encauzamos todo esto. Intentaremos también, si Dios quiere, hacer alguna presencial, pero yo creo que hacia la Semana Santa por lo menos podremos hablar, tener una preparación para la Semana Santa, meditar un poquito la pasión de Jesús y también hablar un poquito de la situación en Tierra Santa, cómo está. Yo les voy a recomendar a todos que nos sigan también, se los recordaré en la próxima también con algún slide de estos, con alguna imagen, que nos sigan a través de las redes sociales, que busquen las redes sociales de la revista Tierra Santa, que nos sigan en esta web www.centrotierrasanta.com. Centro Tierra Santa, todo junto. Ahí también hay informaciones. Ahí está la forma de suscribirse a la revista, una revista que es muy buena y que contiene también muchísimas de las cosas que yo estoy diciendo aquí. Así es que bueno, pues que la disfruten también los que estén abonados, que además están ayudando a mantener las escuelas de Tierra Santa. Paz y bien a todos y que tengamos un buen final, bueno, un buen Adviento